Vamos a continuar con esta segunda etapa en donde vamos a dar el comienzo con el foro. Pedimos a los medios que nos acompañen todavía a esta etapa que es fundamental, en donde ahora hablarán los expertos, donde ahora podrán dar pie a todo esto que vamos a iniciar. Vamos a dar inicio con el mensaje de bienvenida de la presidenta del Frente Nacional por la Familia en el Estado de México, Ángeles Lara. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Les agradecemos mucho a los que nos acompañan estando hoy en este conversatorio, a toda la población interesada que ha querido responder este llamado y ha venido a escuchar este mensaje que tenemos que dar a todos ustedes. Les agradecemos a los medios que tienen el interés de quedarse a escuchar este mensaje que creemos que es vital y que abona mucho en el debate público y ayudará a poder dar luz sobre un tema que sabemos es de capital importante. Le damos la bienvenida al diputado Pablo Fernández de Ceballos, coordinador de la fracción parlamentaria del PAN. Recibimos también a la doctora en Derecho, Ingrid Tapia, que está con nosotros y es la ponente de este panel. Le damos la bienvenida también a la diputada Joana Felipe, que está con nosotros y que además hoy estará trabajando estos temas en la Cámara de Diputados. Recibimos al doctor José Raigosa, es doctor en bioquímica y biología molecular, y viene con nosotros para explicarnos ya le dimos la bienvenida también hace un momento, pero volvemos a darle la bienvenida al licenciado Juan Carlos Millán, que está aquí con nosotros, a la diputada Alicia Dávila, a la diputada Emma Álvarez, al diputado Berniz, y a todas las personas que nos ayudan de las diferentes asociaciones que han venido a colaborar con nosotros. Reconocemos el esfuerzo de quienes vienen desde bastante lejos, como desde Coacalco, que vienen aquí con nosotros. Reconocemos el esfuerzo de las personas que vienen de Nesa, reconocemos el esfuerzo de las personas que vienen de Huehuetoca, reconocemos el esfuerzo de todas las personas que vienen de diferentes puntos del Estado de México y están aquí presentes con nosotros porque el tema les parece importante, porque es un tema capital, porque es un tema que es columna vertebral de un Estado que ama y protege a sus ciudadanos. Vamos a iniciar entonces, el diputado Manuel. Les damos la bienvenida a todos los que nos acompañan y les agradecemos mucho su presencia. Vamos a dar inicio a este conversatorio y les agradezco en verdad particularmente a la población que sabemos que está conectada también por las redes sociales, porque este no es un tema de élites, es un tema de las mujeres y es un tema de los ciudadanos todos. No es un tema que solo se discute a puerta cerrada como los ladrones y en la noche. Es un tema que se discute a puertas abiertas y quien cree en esta causa sabe escuchar y sabe dar la cara. Y aquí estamos nosotros, con la cara limpia, para venir delante de todos a hablar un tema que para nosotros se juega la felicidad de todos los habitantes del Estado de México. Muchas gracias. Para continuar, queremos pedirle al diputado Pablo Fernández de Ceballos si nos puede dirigir un mensaje e inaugurar este foro.
están presentes para este tema tan relevante para la vida de los mexiquenses en el Estado de México. Ya lo comentaban hace rato, la intención de la mayoría o del sistema en el Congreso del Estado de México es aprobar esta reforma de despenalización vía fast track, sin escuchar a todas las voces, sin que haya un diálogo abierto de los ciudadanos que se quieren involucrar, sin escuchar los diferentes puntos de vista, en un total sentido de autoritarismo, nos encontramos frente a esa realidad. Pero bueno, estamos aquí para dar la lucha. Yo la verdad es que no les quiero quitar el tiempo a los ponentes expertos que venimos a aprender el día de hoy, que no obstante estaremos todos los diputados del Partido Acción Nacional hoy en la tarde a las 4 defendiendo este punto en la comisión, absurdamente sin una iniciativa presentada, pero como tienen mayoría pueden hacer lo que quieran. Estaremos defendiendo este punto y los intereses, estaremos defendiendo lo que nos interesa, que es la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, y agradecerles a los ponentes que nos vienen a ilustrar el tema para contar con mayores argumentos, agradecerles el tiempo que se toman para defender estas nobles causas que nos interesan a muchos de los mexiquenses. Muchas gracias. Quisiéramos darle el uso de la palabra también al diputado Anuar Azar Figueroa, quien también es presidente del Partido de Acción Nacional en el Estado de México. Adelante. Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este foro donde vamos a escuchar a ciudadanas, ciudadanos, expertos en el tema, personas que tienen un alto compromiso con la conciencia, con la vida. Gracias a nuestro coordinador, Pablo Fernández de Ceballos, a la diputada Alexia, Joana, Emma, por acompañarnos. Al más puro estilo de una dictadura, del autoritarismo, hoy, de manera facciosa, con alevosía, con ventaja, convocan a la discusión de la despenalización del aborto en el estado más importante del país. Nada más y nada menos, 17 millones de seres humanos habitantes del estado, de los cuales una amplia mayoría, cuando hemos tocado este tema, no está de acuerdo, no comulga. Pero hoy, a nosotros, desde la oposición, desde una minoría legislativa, pero estoy seguro que no es una minoría ciudadana, lo vamos a defender. Y vamos a poner
no estamos haciendo política con este tema. Nosotros hemos defendido el derecho a la vida desde que somos partido político. Lo dicen claramente nuestros documentos, esos que nos fundaron hace 85 años. El PAN defiende a la vida. No nos intimidan estos grupos progresistas, no nos intimidan las redes sociales escandalosas. Con toda convicción vamos a continuar defendiendo a la familia y el derecho a la vida. Yo convoco a todas las asociaciones civiles, religiosas, que estamos en contra de la despenalización del aborto, que hagamos del conocimiento de la opinión pública de qué manera se está tomando esta decisión tan importante en nuestro estado. Pues nuevamente muchas gracias y con mucha atención, con un gran compromiso, venimos con mucha humildad las diputadas y diputados del PAN a escuchar a la ponente, al ponente, para que tengamos mayor fortaleza en nuestros argumentos en la discusión que habremos de dar el día de hoy, en punto a las 4 de la tarde, en el Salón Benito Juárez del Congreso del Estado de México. Muchas gracias. A la diputada Joana Felipe Torres, quien es presidenta de la Comisión de Familia. Adelante. Muy buenos días, tengan todos ustedes, a los panelistas, compañeras y compañeros diputados. Les damos la más cordial bienvenida al Instituto de Estudios Legislativos del Congreso del Estado de México. Dice Hannah Arendt, una importante filósofa y política, que el fin último de la política es justamente la preservación de la vida. Asimismo, recuerdo a John Locke, quien sostiene que todo gobierno surge de un pacto con el propósito de preservar como bien principal a la vida humana. En Acción Nacional estamos convencidos de estas palabras. La vida humana es el bien que requiere de toda la protección del Estado y si éste renuncia a dicho fin, se está negando a sí mismo. Coincidimos en que no se debe de criminalizar a las mujeres ni al personal de salud. Esto no es ninguna solución. La realidad el día de hoy es que no están siendo ellos criminalizados. Presentar al aborto como la única opción no puede ser nunca el fin último de hacer la política. Tenemos que evitar el trauma y la violencia del aborto. Es imprescindible el establecimiento de políticas preventivas, educativas, así como hacer valer la responsabilidad de los padres durante y después del embarazo, flexibilizar los trámites de readopción y brindar alternativas de apoyo a las mujeres embarazadas. Por ello es que desde Acción Nacional hemos presentado un conjunto de iniciativas para proteger integralmente a la madre y al niño por nacer, quienes tienen derecho a la vida. Primero, una ley de protección al parto humanizado y a la maternidad digna, a fin de garantizar y proteger los derechos de las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio, pero también los derechos de las niñas y de los niños desde la gestación, durante el nacimiento y durante la primera infancia. Hemos presentado también una iniciativa que pretende reformar y adicionar diversos artículos al Código Civil del Estado de México y al Código Penal en materia de penalización a padres por el abandono de las mujeres en condición de embarazo. También una iniciativa que adiciona algunos párrafos del Código Civil del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de México para la creación de procedimientos sumarios de pensión alimenticia como una medida cautelar para las hijas y para los hijos en casos de enfermedad. Nosotros queremos debatir con seriedad y con compromiso estos temas. Generar leyes y políticas públicas que den verdaderamente respuesta a los problemas de las mujeres y a los problemas que tenemos como sociedad. Legalizar el aborto es una visión simplista, una visión acotada que no aborda las causas profundas del problema, como lo son la pobreza, la desinformación, la falta de formación humana, la discriminación, la falta de oportunidades por parte de las mujeres. Esto verdaderamente es el origen y la génesis de todas las desigualdades estructurales que vivimos como mujeres y es justamente a lo que el Estado debería de estar dedicado a erradicar. Como legisladoras y legisladores, estos son los verdaderos desafíos que debemos enfrentar. La salida fácil, simplista y sencilla es promover una cultura de la muerte, cuando no queremos hacernos cargo de legislaciones y de políticas públicas que verdaderamente atiendan los problemas que tienen las mujeres y en especial las mujeres embarazadas. Las mujeres que se encuentran en situación de embarazadas no es que quieran abortar, es que tienen miedo, es que viven en un estado que no las protege, que desprecia a la maternidad, que no ha buscado ni tampoco ha desarrollado políticas públicas ni ha incrementado recursos en la prevención, en la educación, en los derechos laborales de las mujeres embarazadas, para que ellas y para que sus hijas y sus hijos tengan condiciones dignas de vida. Además de eso, consideramos que el aborto deslinda de sus responsabilidades sexuales, reproductivas y paternas a los compañeros hombres. Si lo que estamos buscando es verdadera igualdad, si lo que estamos buscando como mujeres es que los hombres puedan integrarse también al cuidado en la familia de nuestras hijas y de nuestros hijos, ¿por qué seguimos desvinculándolos de sus responsabilidades paternas y afectivas? Existen muchos temas sensibles alrededor del aborto, pero en lo que sí estamos totalmente de acuerdo es que no se debe de utilizar el aborto como una política pública en el Estado de México porque ha demostrado ser una política fallida en la Ciudad de México. Prácticamente 20 años en los que no se ha dado resultado y no se ha erradicado ni combatido ninguno de los puntos que señalamos que son el origen y la génesis de la discriminación hacia las mujeres embarazadas. Justamente por ello es que desde el Partido Acción Nacional vamos a dar la batalla y vamos a convocar a un debate público ante medios de comunicación para que todas las familias mexiquenses estén enteradas de cuáles son los argumentos que vamos a escribir y además para que se puedan utilizar estas herramientas democráticas como los debates para dar a conocer lo que está sucediendo dentro del Congreso mexiquense. Nosotros esperamos que las compañeras y los compañeros diputados acepten este debate y que con toda seriedad y con toda responsabilidad cada uno esgrima los argumentos y los razonamientos conducentes para que la ciudadanía mexiquense esté enterada de lo que está sucediendo en el Congreso. Es cuanto. Gracias a todas. Demos paso a nuestros ponentes invitados el día de hoy. Quisiera leer sus currículums, pero va a ser más importante escuchar sus mensajes. Por eso le pido una disculpa y pasa el micrófono el doctor José de Jesús Raigosa Viloa, quien es doctor en bioquímica y biología molecular. Vamos a escucharlo con mucha atención. Como bien se mencionó anteriormente, al sector salud no se le invitó, pero no hoy, no se le invitó hace 17 años, cuando nos vendieron la moneda de cambio que era un derecho el aborto, y hoy sabemos legalmente que el aborto no es un derecho, es un delito.
Eso hay que tenerlo muy bien sentado porque hace 17 años nos prometieron muchas cosas que iban a cambiar en el sector salud, las cuales no hemos visto ni vivido, pero sí las hemos sufrido los compañeros en la práctica pública y en la práctica privada. Esto es muy interesante porque esta política que se institucionalizó hace 17 años para el aborto no se hizo con bases científicas, se hizo en base a una copia de la corte alemana. Al equipo multidisciplinario de salud no se le consultó, porque ni siquiera nosotros teníamos los avances científicos ni técnicos para tratar de entender esta barrera imaginaria, esta frontera que nos estaba poniendo entre la vida y la muerte. Este es un dato muy interesante. Este equipo multidisciplinario de salud debe de ser citado y se debió haber citado hace 17 años y hoy también estamos ausentes. Este equipo multidisciplinario no solamente es de médicos, es de psicólogos, es de enfermeros, es de todo el personal que conlleva la salud en este país, donde la salud no es primicia para nadie, porque así lo siente la población en general, así lo sienten nuestros pacientes. Nos preguntaban hace unos días que en nuestra práctica privada no estábamos preparados para llevar a cabo esta iatrogenia que se nos propone, que es la despenalización del aborto después de las 12 semanas. Difícilmente hoy les podría decir que estamos preparados para hacerlo a las 12 semanas. El dinero que se implica en la práctica privada para llevar un quirófano de cirugía mayor es arriba de los 10 millones de pesos. Hoy la práctica del aborto hasta las 12 semanas está subrogada, es decir, no está a cargo del Estado, sino que se subroga. Ni siquiera el Estado tiene la capacidad para brindar los mecanismos ideales o idóneos para esta práctica. Ni siquiera tenemos los profesionistas suficientes ni entrenados, porque esta práctica no está avalada, la de después de las 12 semanas, en ninguna parte del mundo civilizado. Eso es bien importante nombrarlo. Este equipo multidisciplinario de salud debe de ser convocado en el sector salud para que emita un dictamen lo más cercano a la certeza de la protección de la mujer. La línea que se perdió entre la vida y la muerte de las 12 semanas es vital, porque a partir de las 12 semanas, cada semana que avance el embarazo, aumenta entre un 30 a un 32% el riesgo para la mujer respecto a la semana anterior. O sea, sucesivamente cada semana va siendo 32% mayor el riesgo. Y hoy nos están vendiendo, como nos vendieron el aborto, iban a disminuir estas tasas de mortalidad de la mujer embarazada que buscaba el aborto, porque íbamos a tener al alcance los elementos necesarios para brindar esa atención. Esta cifra no disminuyó. No disminuyó la deserción escolar, que estaba íntimamente ligada al aborto. Es al contrario, hoy sabemos que las mujeres abortan después de dejar la escuela. El índice de mortalidad no bajó, aumentó. En este país donde la salud está centralizada, es decir, que en los últimos 100 años los mejores hospitales están centrados en las capitales, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, estamos dejando desprovistos a los estados y a las zonas marginales, que son los más vulnerables, como decía nuestro compañero reportero, acerca de algunas circunstancias donde el aborto pudiese ser científicamente aceptado, de hecho que es aceptado, pero que no es a razón de esa práctica por lo que se determina el aborto, sino por la privativa de la salud en esas zonas, donde no tenemos los análisis clínicos, los estudios de gabinete, los profesionistas que pudiesen detectar desde tiempo antes estas situaciones. Lo estamos sabiendo muchísimos meses después, con personas que tienen que viajar de los estados hacia las capitales. Estas líneas delgadas son las que hoy debemos de defender a unas horas de enfrentarnos a una política en retroceso, que bien a bien no está basada científicamente, sino en una moneda de cambio, promoviendo que el aborto después de las 12 semanas como derecho, que ya dijimos que no lo es, va a dar mayor respaldo a la seguridad de la mujer. No lo es tampoco, porque no estamos preparados para ese concepto, ni siquiera técnicamente, porque nuestros
profesionistas que hoy ejecutan esta práctica, la práctica pública y privada, no hacen este tipo de ejecuciones todos los días. Otra parte que tenemos que tener muy bien fundamentada es que el Estado nos está trasladando el papel de ejecutor, porque los médicos en este caso son los que van a ser los ejecutantes de este feminicidio. Que si bien uno de los compañeros reporteros hace un momento nos comentaba que había 108 casos de personas presas por el delito de aborto, y muy bien, comentábamos que es importante ahí discernir el por qué en algún momento es feminicidio y en alguno es infanticidio. Ahora lo que nos están promoviendo al sector salud, nos están trasladando la responsabilidad, es que nosotros debemos de asesinar al feto para que éste esté muerto antes de ser extraído del útero de la madre. Nos están dando el papel de verdugo de la sociedad. A nosotros no nos preguntaron, y quizás como practicantes privados nos podamos amparar. Pero ¿qué va a pasar con todos nuestros compañeros que están ahí afuera del sector salud, en esa trinchera que es la más débil de este país? ¿Qué va a pasar con ellos cuando se nieguen ética, moralmente o científicamente por no tener los recursos adecuados para poder concluir esta ejecución? Los van a despedir, van a dejar a familias desprovistas. Esta parte que muy bien nos comentan nuestros compañeros reporteros, que siempre están al margen de la sapiencia de todos los temas. La razón fundamental es que estas 108 personas, de las cuales solamente 8 son mujeres, esta mujer es porque esta línea entre el feminicidio y el infanticidio se rompió, porque para ser probado como tal, el niño tiene que respirar fuera del útero de la madre. Una vez que nace el nasciturus, el no nacido, se ejecuta fuera del útero de la madre, entonces es catalogado como infanticidio. Esa es la razón de las 8 personas que están hoy presas femeninas. Esto yo quiero invitarles al escrutinio público a que suban al estrado al equipo multidisciplinario de la salud y me diga quién va a ser el primero que va a inyectar fluoruro de potasio en el primer corazón de una persona después de las 12 semanas. Si ni siquiera estamos fundamentados a hacerlo antes de las 12 semanas. Es tiempo de levantar la voz, tenemos muy pocas horas. Nos hubiera gustado tener días, nos hubiera gustado tener meses, nos hubiera gustado tener años. Nos hubiera gustado ser invitados hace 17 años a estos foros y a este equipo multidisciplinario de salud. Hoy es el momento de marcar un hito en la historia, porque ya no solo necesitamos médicos, enfermeros, químicos, trabajo social, psicólogos, no, hoy necesitamos de nuestro lado los legisladores. Los legisladores deben ser parte de nuestro equipo multidisciplinario de la salud en todo momento. Les pido una reflexión para esto. Hoy es momento de salir a luchar por esta nueva iniciativa o propuesta de iniciativa de ley. Lamentablemente, la primera batalla la perdimos hace 17 años. Hoy nos vence que la salud de la mujer va a estar mejor resguardada después de los 12 meses, siendo de las 12 semanas, siendo que anterior a ello no hay ningún estudio que lo compruebe. Es importante preguntarle a la oposición cómo, cuándo y dónde pretende hacer estas ejecuciones, con qué personal y con qué equipo. Porque primero está la propuesta como hace 17 años, pero no lo tiene. En las últimas entrevistas que notamos, enfrentamientos entre nuestra parte y la oposición, nos decían los reporteros es que convergen solamente en una cosa, y esa cosa es que no hay los medios, no hay los recursos y no hay los profesionistas. Ellos lo saben. Suban al equipo multidisciplinario de salud de la contraparte para que nos muestre las pruebas científicas que respaldan su posición. Muchas gracias.
gracias, doctor Jesús Raigosa Figueroa, muy clara su exposición, le agradecemos mucho su participación. Vamos a seguir con la abogada constitucionalista Ingrid Tapia con el tema de aspectos constitucionales de la abogada. Adelante, abogada. Me da mucho gusto porque normalmente cuando me invitan a hablar de derecho constitucional, los diputados no asisten. No, y como hay muchos que ni leer saben, piden una tarjetita. No, me da muchísimo gusto. Me invitan esta mañana para compartir con los compañeros de la prensa y con los amigos las reflexiones del aspecto constitucional. Es decir, que trate de resumir en unos minutos lo que ha pasado en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en qué momento estamos. Esto es vital para la discusión que habrá hoy en la tarde en el Congreso de la ciudad de aquí del Estado de México, como la tuvo el día de ayer en el Congreso de Chiapas, que subirá pleno en Chiapas. A ver. Cuando se despenalizó el aborto en la Ciudad de México, antes del Distrito Federal, hace 17 años, se planteó una acción de inconstitucionalidad del entonces Procurador General de la República, junto con el entonces presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Los argumentos que se virtieron en esa acción de inconstitucionalidad, estoy hablando de hace 17 años, fueron argumentos de distribución de facultades y competencias entre el orden federal y el orden estadual. Como ustedes saben, la Constitución tiene unas materias o áreas reservadas a la Federación y otras que deja, además con un lenguaje muy despectivo, muy centralista, muy poco federalista, que le llaman facultades residuales a los estados. El aborto es un delito del fuero común, que prima facie corresponde su regulación a la soberanía estadual, es decir, a los congresos de los distintos estados de la Federación. Y hace 17 años, la salud estaba regida por una ley superior a una ley federal, los legisladores saben de qué hablo, que era la Ley General de Salud. Para que los que no son muy expertos en leyes, hay leyes federales y arriba de las leyes federales y entre la Constitución hay una variante específica de leyes que se llaman leyes generales, que a diferencia de las federales obligan a los estados a adecuar, armonizar, decimos los abogados, su normativa interna a esta ley. Entonces la discusión en aquel momento se trabó sobre si la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tenía facultades o no para modificar la Ley General de Salud, que es la que establece que la vida humana comienza con la concepción y termina con la muerte, y además en esa época le ponían los 32 requisitos para estar muerto, porque no vaya a creer que médicamente podría ser fácil, y hay su gracia, digamos, ¿no? Legal. Y si tenía facultades, entonces la Asamblea, para legislar en materia de aborto, que es un delito del orden público. Se declaró la constitucionalidad de la despenalización, porque el examen y abordaje de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue estrictamente sobre la litis planteada de facultamiento, de competencias, y la Corte en su oportunidad resolvió que si bien es cierto, la salud era plasmada en una ley general, pues hombre, las facultades de salud se ejercen entre los estados y la federación de manera coordinada y concurrente, por lo tanto cada estado puede tener su propia ley general de salud sin que sea constitucional, y que como el aborto efectivamente es un delito del fuero común, luego entonces la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o Ciudad de México sí tenía facultades, hasta se acabó, esa era toda la discusión. Una engroso de 1200 hojas que todo el mundo dice conocer, pero nadie lee. ¿No? Yo la verdad que tuve que leerlo, yo lo he leído varias veces en varios años, y es un engroso de 1200 hojas, porque claro, cuando dice uno burrada, por decirlo de la palabra más elegante, pues tiene que usar uno muchas palabras, ¿verdad? Porque la verdad pues, suele expresarse de manera muy sencilla, sobre todo si no eres abogado, en 2 o 3 líneas es suficiente. Pero bueno, en respuesta a este país infortunadísimo, por decirlo de modo más elegante, la Suprema Corte, que hoy es una de las razones por las que vive su Viernes Santo,
hay que decirlo con claridad. 22 estados de la Federación, 22 estados de la Federación, durante los siguientes 14 años, modificaron su constitución local, la constitución del Estado de Morelos, la constitución de Puebla, la constitución de Aguascalientes, la constitución de Nuevo León, la constitución de Tabasco, la constitución de Oaxaca, 22 estados de la Federación, más de la mitad más uno, por supuesto, porque 22 es más de la mitad de 32, ¿verdad? Donde elevaron el derecho a la vida a rango constitucional. Y esto, las personas que nos dedicamos al litigio constitucional, le llamamos imponer un candado de proceso legislativo. ¿Por qué? Porque los diputados, como la mayoría de personas informadas saben, para que tú reformes una constitución de un Estado, no basta la mayoría simple de tus diputados, necesitas una mayoría calificada y a la parte necesitas una mayoría simple de tus ayuntamientos. Si yo quiero reformar la Constitución del Estado de México, tengo que tener 2/3 partes del Congreso más la mitad más uno de mis 125 municipios. Como se necesitaba eso para aprobar el aborto en los distintos estados de la Federación, y los grupos que impulsan esta causa nunca han contado con semejante representatividad en ningún congreso, ni estatal, ni federal, pues no pudieron despenalizar el aborto por años, 14 años en total. Sin embargo, en el año de 2017 da inicio una acción de inconstitucionalidad que se conoce como la acción de inconstitucionalidad 114/2019, donde litiga un contingente contra el Estado de Coahuila, donde la Corte deja de abordar el tema del aborto desde un tema de distribución de competencias, de qué es de la Federación y qué es de los Estados, para hacer una aproximación argumentativa hipotéticamente de derechos humanos. Digamos que si cuando uno lee esta sentencia de acción de inconstitucionalidad, caso Coahuila, 114/2019, tienen un conjunto en la parte de los considerados, donde más o menos, obviamente no les puedo escupir todas las sentencias de memoria, ¿no? Porque nos tardaríamos años, pero lo que dice la Corte es, a ver, las mujeres viven en condiciones graves de violencia sistémica en este país, lo cual cualquier persona de mi género sabe, y lo sabe por carne propia. Porque no importa cuántos idiomas hables, si tienes 3 doctorados o si tienes 27 premios, no hay ninguna mujer en este país que no hayamos sido víctimas de toda clase de violencia. Y es en el mundo, la riqueza a nivel mundial, ¿no? Todas las mujeres del mundo representamos el 1% de la riqueza del planeta. Por ejemplo, en México es catastrófico. Entre la violencia sistémica, el feminicida, la falta de acceso, la brecha de ingreso, las condiciones que vivimos de violencia de las mujeres son graves. Y el razonamiento de esta Corte es que el aborto no es un tema de delitos locales o federales, es un tema de derechos humanos, porque entiende la Suprema Corte, no participo de esa opinión, pero ella entiende que si tú permites el aborto, contribuyes a disminuir esta desigualdad sistémica y estructural que padecemos las mujeres. Nosotros no la comparto. El problema de este razonamiento, que aunque suena muy hermoso y aunque suena muy cierto en la parte considerativa y no en la resolutiva, y aunque suena muy empático, muy sororo para las mujeres que hacemos activismo, pues la verdad es que en la vida de la lógica y del estudio serio de la política pública pues te das cuenta de que pues ciertamente es difícil encontrar lógicamente una vinculación entre que si yo aborto van a mejorar cualquiera de las condiciones de violencia sistémica que ya padezco, ¿no? Abortar no me va a dar un mayor grado de escolaridad, no me va a dar mayores ingresos, etc. A veces es una política cuestionable, porque al de saber, cada vez que me refiero a datos estadísticos, estoy cerrado en DIRE, en INEGI, a
diciembre de 2023, que son los datos y con reportes a junio de 2024, y cada vez que me refiera al Secretariado de Seguridad Pública Nacional, estoy cerrado con informes al 24 de junio de este año, ¿correcto? O sea, porque son los que conseguimos por la plataforma de transparencia para evaluar la política. Correcto. Ok. Eso es lo que dice la Corte. Entonces, lo que hacen las colectivas promotoras del aborto es crear una ruta de litigio estratégico a través del amparo, después de las acciones de constitucionalidad. Van en los estados, promueven un amparo solicitando el aborto para personas que ni siquiera están embarazadas a través de una colectiva, llegan con un juez de distrito, el juez de distrito obsequia el amparo y protección de la justicia. Normalmente el acto reclamado es la omisión en la que ha incurrido el gobierno de X estado al no legislar en materia de aborto y no permitir el aborto. Y generalmente en estos amparos están demandados como autoridades responsables tanto el Ejecutivo Estatal como el Congreso de los estados respectivamente. ¿Correcto? Como concede el amparo y protección de la justicia federal y el juez de distrito, y después confirma un colegiado litigando contra el gobierno, lo que se ordena es al Congreso del Estado X a que despenalice, y que despenalice, es importante para los compañeros, especialmente la prensa, utilizando el parámetro de 12 semanas que se ha establecido en esta acción de inconstitucionalidad. Y como bien refiere el doctor, existe, porque es una copia del parámetro que estableció la Corte Suprema en Alemania hace más de 25 años, que había otra evidencia científica, desde luego, ¿no? Y porque se vendió en aquella época que la práctica del aborto no era un acto de crueldad con un ser viviente, porque a las 12 semanas no estaba formada la corteza cerebral ni el sistema límbico, de tal manera que cuando tasajeas a un feto menor a 12 semanas, entonces el feto no siente. Entonces no es un acto de crueldad. Sí es una ejecución legal, forzada, pero no es un acto de crueldad. Ese es el parámetro que recoge la acción de inconstitucionalidad. Así vinieron aprobando en Durango, en Chihuahua, en Jalisco y en Puebla. Pero cuando llegan a Puebla, un juez de distrito, un momento. Este amparo que me viene a promover por omisión contra el Congreso del Estado y por omisión contra el Ejecutivo del Estado por no haber despenalizado el aborto en el Estado de Puebla, invocando la acción de inconstitucionalidad de Coahuila, es una payasada. No lo dice el juez, obviamente el juez es una gente muy decente y una gente muy estudiosa, y todo un juez federal lo dice con palabras muy jurídicas. Yo les doy el resumen coloquial. Y lo que dice el juez de distrito en Puebla es tan hecho. A ver, vamos por partes. Mire, te voy a explicar lo siguiente. Cuando México hizo la reforma de derechos humanos en 2011, que reformamos el artículo 1 de la Constitución, donde elevamos a todo el cuerpo convencional en el mismo rango que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos comprometimos en ejecución de esa reforma en hacer otra reforma procesal y sustantiva. En incumplimiento de esa gran reforma constitucional, en el año 2013 se modificó la ley de amparo. De hecho, en esa época le llamábamos los abogados que somos viejitos la nueva ley de amparo, ¿no? La ley nueva no tiene nada, pero le llamamos la nueva ley de amparo. Y una de las modalidades importantes de cambio de esta nueva ley de amparo es que se permitió en el juicio de amparo que se obsequiara la suspensión provisional de los actos con efectos generales. Esto es importante que lo sepan los diputados. La gran reforma de la ley de amparo de 2013 es modificar los efectos del juicio de amparo, porque antes de 2013, les explico a todos, el amparo surte sus efectos relativos o
particulares. Es decir, una sentencia de un juez de amparo o una suspensión solo beneficiaba al quejoso que fue y promovió la demanda de amparo. Si yo me amparaba contra el impuesto de 2% sobre activos o sobre IVA o sobre nómina y ganaba ese amparo, quien no pagaba ese impuesto era yo. Oye, mi vecina podría invocar en mi amparo, no. Mi mamá, no. El vecino de al lado, el otro, no. El amparo solo beneficiaba a quien ocurría como quejoso al trámite del juicio. Pero como abrazamos los derechos humanos, y cuando tú abrazas los derechos humanos, abrazas un catálogo singular de derechos de orden convencional que en el lenguaje jurídico de los abogados le llamamos los DESCA. Así como, los DESCA. Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales protegidos por los convenios y tratados internacionales, les decimos cariñosamente DESCA. ¿Correcto? Si tú abrazas la existencia de derechos sociales, de derechos culturales, de derechos, ¿sabes? Necesitas que tu sistema jurídico, como Estado firmante, les dé un recurso efectivo a los grupos, a las colectivas, para que gocen del amparo y protección de la justicia. Pongo un ejemplo siempre muy fácil de entender. Imaginen una industria farmacéutica que arroja residuos tóxicos sobre un afluente, sobre un río del que se abreva una comunidad indígena. Envenena el río del que abreva toda una comunidad. O una diseñadora de parentos, señoras que aquí copetudas que vienen, podrán entenderlo. Imagínense que una diseñadora de París se vuela los bordados de una de nuestras comunidades indígenas para luego poner una pasarela que se llama apropiación cultural. Imagínate tú que una de esas indígenas, la que tiene que darle agua envenenada a sus hijos a beber, por la que le quitaron su bordado que hizo para una pasarela de París, vaya y pide el amparo, se le concede el amparo, se le concede la suspensión, nada más va a beneficiar a ella o a todas las indígenas de esa comunidad. A todas, porque ese es el efecto de reconocer que hay derechos sociales. ¿Hasta aquí vamos bien? Esto es muy importante, porque estamos aquí en el Estado de México, con motivo de este tema que nada tenía que ver, en la crisis constitucional de la ya famosa crisis constitucional por la que atravesamos. ¿Por qué? Porque estos amparos que se promovieron para obligar a los estados a legislar o a despenalizar el aborto, al menos de la acción de inconstitucionalidad de Coahuila, ¿no? ¿O no? Lo que está en esencia pidiéndose es que el juzgador le dé efectos generales a la acción de inconstitucionalidad de Coahuila. ¿Correcto? Bueno, la novedad es que hace 19 días, y creo que lo tienen en el punto del día hoy también en los lenguajes constitucionales, algo vi, se reformaron los artículos 105 y 107 de la Constitución Política. Y el 20. Y la reforma, ya por la actual presidente de la República, confeccionada por el anterior presidente de la República, y que se aprobó en el Senado y en el Congreso hace 18 días, es para privar de efectos generales a las acciones de inconstitucionalidad, a las controversias constitucionales y a los juicios de amparo. Vemos la dimensión de la crisis. Entonces, a ver, a ver, está.
que sobre pretexto de atribuir efectos generales a una acción, me están demandando que modifique los códigos penales, ¿cierto? Y acaban de aprobar una reforma constitucional que prohíbe dotar de efectos generales de una acción. Entonces se llega, por eso es bonito a veces el abogado, ¿no? Porque hay dudas que te saltan como constitucionalista, dices, a ver, está muy interesante esto, porque si me preguntas de entrada quién tiene la razón, o sea, ¿le vamos a dar a las acciones de inconstitucionalidad efectos generales o no? Esa es la gran dilema, ¿no? En el que nos puso la reforma propuesta por la Presidenta de la República y aprobada. Hoy me dicen que ahorita van y promueven una parte, se les debe conceder la respuesta claramente no, porque tiene razón el juez del Distrito de Puebla. Yo no puedo obligar al Estado de México sobre pretexto de que en un juicio perdió el de Coahuila. Si ni siquiera el Licón fue llamado a juicio, caray, ni siquiera le notificaron la sentencia. ¿Cómo que le va a resultar obligado un Estado que no fue parte en una acción de inconstitucionalidad a desplegar actos de acción o de omisión derivados de ese fallo? Ahora, pues en esta viña del Señor tan descompuesta toda, habrá estados que sí tengan que despenalizar, porque la sentencia que les ordenó despenalizar al Congreso de Estado fue antes de la reforma, y esta reforma constitucional no puede aplicarse de forma retroactiva, y habrá estados que ya no puedan despenalizar, porque ya no pueden atribuirle efectos generales a la acción de inconstitucionalidad de Coahuila. ¿Sí me expliqué? ¿O más o menos? ¿Más o menos? Y entonces vamos a ver estados que sí toquen y otros no. Lo que sí es que claramente el Estado mexicano y el Poder Judicial Federal están metidos en un problema. Y hoy, en este momento que les estoy hablando personalmente en persona, se sustancia una contradicción de tesis en la ponencia del ministro González Alcántara de Carrancá en la Suprema Corte de Justicia, donde justamente están contendiendo este juez de Puebla contra 3 jueces de Durango, Jalisco y otro estado sobre si debe o no concederse efectos generales a la acción. Dicho lo anterior, y dando por sentado con mucho ego, ¿verdad? Y siempre vamos a ver que son una salud. Quiero entender que los legisladores pueden llegar a concluir que no están obligados al cumplimiento del parámetro de la acción de constitucionalidad 114/2019, porque la forma que operó en la Constitución hace 18 días les prohíbe hacerlo. Y entonces hay una situación muy interesante. Y ya sabes que la Constitución te prohíbe dotar de efectos generales a una acción de inconstitucionalidad. ¿Por qué haces lo que estás haciendo? ¿Qué te obliga a hacerlo? En realidad puede ya venir un colegiado, un juzgado de distrito, a obligar a la soberanía del Estado de México a legislar en un determinado sentido. Pues eso podría ser de 18 días, pues no. Entonces la recomendación técnica, respetuosa, por supuesto, es, si yo fuera tú, que para feliz y buena gracia de esta nación no lo soy, ¿no? Si yo fuera diputado, yo no lo haría, porque la reforma que aprobaron ahorita me prohíbe hacerlo. Llámenle como quieran. Y ahí cuando la Corte, con lo que quede de ella, resuelva, pues hablamos, con mucho gusto hablamos. Cierro, además de dándoles las gracias, porque esto no me calla, ¿no? Y de poniéndome a las órdenes de los medios,
Concluyendo con una pregunta que fue recurrente con los compañeros de la prensa, que tiene que ver, que procuró explicar muy científicamente el doctor Raimundo. A ver, conforme al Secretariado de Seguridad Pública Nacional, con fecha de corte del 24 de junio del presente año 2024, hay 116 personas procesadas por el delito de aborto. De estas 116 personas, 110 son hombres. Al cierre del 31 de diciembre de 2023, o sea, el año anterior, por eso hablaba el doctor, hay 108 personas, y de esas 108 personas, 100 eran hombres y 8 mujeres. Cuando se propaga en los medios de comunicación o entre la sociedad que el aborto es un tipo penal que tiende a criminalizar a las mujeres, se falta a la corrección y a la verdad. Porque no es cierto. Las dos razones por las que no es cierto son: la primera, personalmente, de mi puño y letra, hace 16 años promoví una iniciativa que empezó con el estado de Morelos y después se aprobó en 14 estados más de la Federación, donde el aborto no tiene pena privativa de la libertad. Justo como no me parece en gracia ni sensato que las mujeres sean criminalizadas, porque yo soy una, ¿no? Hace ya más de 15 años promoví una iniciativa que primero se aprobó en Morelos y después, como dominó, ha ido aprobándose en todas partes, donde se consultaba la sanción de pena privativa de la libertad por trabajo al servicio de la comunidad y tomar un curso de salud sexual y reproductiva. Eso es lo primero. ¿Esto qué quiere decir? Que la mayoría de estados de la Federación miente quien diga que cometer un aborto para las mujeres implica una pena privativa de la libertad. Acusa notoria ignorancia quien diga eso. Segunda, aún en los estados donde eso no ha pasado, en todos los estados de la Federación, 32 entidades federativas en total, el aborto no es un delito que merezca pena privativa de la libertad sin goce de libertad constitucional. Porque, dado que la parte sustantiva del derecho penal es estadual, no corresponde a la soberanía, hay delitos que son graves, hay delitos que no son graves, y hay delitos que alcanzan, la gente que dice en su lenguaje ordinario, hasta salir libre bajo fianza. Los abogados le llaman libertad caucional, ¿no? En todos los estados de la Federación donde existe una pena, hay goce de la libertad caucional. De ordinario, yo en los 108 expedientes, no conozco de los 16, de los 10 que hay de 16 de mujeres, yo no conozco la totalidad. De los 108 que había en corte del mes de diciembre del año 2023, yo estudié personalmente y en integridad 6 de sus expedientes, que son los que me hicieron el favor de poner a mi consideración o a mi estudio. En todos esos casos, como bien lo advirtió el doctor, no se trataba de aborto. El aborto es un procedimiento que los médicos definen como un feticicidio que ocurre dentro del útero de una madre. Es decir, para que exista el aborto, la muerte debe ser provocada dentro del cuerpo de la madre. Y después de que se logre la muerte, cuando haya cese total de los signos vitales del feto, procurar entonces la expulsión o la extracción. Si la muerte ocurre con posterioridad al alumbramiento o nacimiento, que es por el pelo desprendido del seno materno, o se cortaba el cordón, respirar. No es aborto. Si lo comete la madre, se llama homicidio en razón de parentesco. Si lo comete un tercero, se llama infanticidio. Es un delito de penalidad agravada. Entonces, de ordinario, cuando una mujer mata a su hijo, cuando su hijo ya ha nacido, es decir, con posterioridad a que nació, la carpeta de investigación se inicia con aborto, pero una vez que el certificado forense de patología, la necropsia sobre el cuerpo del niño, arroja que había aire en los pulmones, se llega a la conclusión de reclasificar, donde quiera que vaya el desahogo del proceso, ¿no?
en reclasificar de aborto a homicidio en razón de parentesco o infanticidio. Entonces es incorrecto decir que las mujeres son criminalizadas. Ahora, de estos hombres, 100 al mes de diciembre, 110 al día de hoy, el 98% de ellos son hombres que mataron a golpes y a patadas al hijo que una mujer llevaba en su vientre. No son médicos, no son parteros, son violentadores que mataron a patadas y puñetazos contra la voluntad de la mujer al hijo que una mujer llevaba en su vientre. Cuando tú despenalizas el aborto, estás extendiendo la alfombra roja, franca y libre para estos agresores. Y que me vengan a decir cualquier legislador que eso es progresivo en la protección de los derechos de las mujeres, que acusamos actos de violencia sistemáticos, especialmente domésticos, es una ofensa. Es un agravio a mi entendimiento, a mi condición de mujer y a mi calidad de abogado patrón. Es falso que el tipo criminalice a las mujeres, pero es doblemente falso y muy peligroso que derogue este artículo. Porque al hacerlo, potencializas el riesgo en el que viene. Y señores legisladores, políticos, compañeros, las mujeres en este país no necesitamos un ápice de derechos humanos. Uno solo. A todos les agradezco la bondad de haber escuchado, señorita paciencia. Realmente, muchas felicidades, licenciada, increíble todo lo que aprendimos el día de hoy y la forma en la que lo expuso realmente muy bueno. A 17 años de la despenalización del aborto en la Ciudad de México y después de haber vivido historias de dolor, angustia y desesperanza, podemos concluir que ha sido una constante en nuestras autoridades el socavar de manera continua el derecho a la vida, empezando por los vientres de las mujeres mexicanas hasta proponer la eutanasia para los adultos mayores, tal como lo están proponiendo en el estado de Chiapas. Esto ha sido el resultado de 17 años de convivir con la muerte en todas sus formas y maneras. El Estado ofrece a las mujeres mexicanas como respuesta a sus múltiples necesidades y carencias la solución barata del aborto. El matar a sus hijos en el vientre sin importar las condiciones en que esas mujeres tendrán que enfrentar la vida a partir de volver sus vientres cementerios. La depresión, el alcoholismo, las drogas, las relaciones furtivas y una serie de problemáticas que terminarán dañando su vida y la de toda la sociedad. La enfermedad ronda a las mujeres en México. ¿Saben de qué mueren las mujeres? Las mujeres mueren de cáncer, diabetes, hipertensión e infartos. Si el sistema de salud no se da abasto para atender a la población en general, mucho menos lo hará con las mujeres en edad reproductiva, las cuales no tienen acceso al sistema de salud en este país. Es más barato para el Estado ofrecer el aborto antes de ofrecer a la mujer acceso no condicionado a cualquier servicio antes, durante y después del embarazo. El embarazo adolescente en el país es un problema permanente y esto es por la hipersexualización que se da incluso desde las mismas escuelas. Y para esto basta con revisar los libros de texto gratuitos o ver el tipo de conferencias que son
Y si hablamos de deserción escolar, esta no se relaciona con embarazos de adolescentes, sino con la incapacidad económica de seguir estudiando, y el haber dejado los estudios constituye un factor determinante para la maternidad temprana. ¿Cómo puede el Estado disminuir la mortalidad materna? Pues dando educación a las mujeres, atendiéndolas en emergencias obstétricas, dando cuidados prenatales, atender profesionalmente a las mujeres en el parto, contar con agua potable, drenaje, atender a la mujer cuando tiene un embarazo de alto riesgo, protegerla contra la violencia. El Estado debe de dar prioridad a la atención del embarazo, parto y puerperio. Si hablamos de violencia contra la mujer, ¿qué peor violencia que darle el aborto como solución al abuso sexual? En lugar de brindarle seguridad para poder caminar por las calles sin ser acosada o abusada. Y cuando hablamos de la trata de personas, un cáncer en el país, y por el cual hay tantas desapariciones forzadas, el Estado termina dejando en total vulnerabilidad a la mujer, que puede ser obligada a abortar con tal de mantenerla trabajando para sus captores y verdugos. Las mujeres en el Estado de México exigimos a nuestros gobernantes que trabajen para servir a las mexiquenses y que peleen por su bienestar y seguridad, que dejen de dar como respuesta a todos los problemas que nos aquejan la solución barata del aborto. Es preciso que se investigue quiénes son los dueños y socios de las clínicas privadas que quieren a toda costa que el aborto sea ley para enriquecerse con la sangre de los mexiquenses. Exigimos a nuestros gobernantes que se establezcan políticas públicas para el cuidado de la vida y bienestar de las mujeres y de sus hijos en el Estado de México. Queremos un Estado en donde se respete la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. En el Estado de México no estamos de acuerdo con el aborto ni con la eutanasia, porque este es un Estado en donde sus habitantes privilegian a las familias y la vida de cada uno de los seres humanos que viven dentro de ellas. Si consideramos que es el Estado de México el segundo Estado que produce el mayor número del Producto Interno Bruto para el país, es deber del gobierno que se haga responsable de mejorar la calidad de vida de cada uno de los mexiquenses. Basta ya de reducir el presupuesto en rubros importantes que generan bienestar a la comunidad y a cambio darnos migajas. ¡Viva el Estado de México! ¡Vivan las mujeres mexiquenses y vivan los bebés en el vientre materno mexiquense! Una invitación para que nos sigan acompañando y apoyando con las firmas. Adelante. Muy buenas tardes, yo soy Isaac Alonso, enlace de Actívate en el Estado de México. Agradezco principalmente la presencia de las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, al Frente Nacional por la Familia, a todas las organizaciones de la sociedad civil, quienes estamos sumando esfuerzos precisamente para defender la vida de aquellas voces que no pueden ser escuchadas, la vida de los bebés que están en gestación, los más vulnerables, y que sin duda alguna ha sido el mayor genocidio en toda la historia de la humanidad, y estamos del lado correcto de la historia. De eso estamos convencidos, de que estamos trabajando para defender el derecho al futuro, porque el derecho a la vida es el más fundamental e importante de todos los derechos humanos. Sin este, todos los demás carecen de sentido. El derecho a la educación, el derecho a la familia, el derecho a la vivienda, etcétera, no podrían existir sin el derecho más importante, que es a la vida, y por eso la labor que tienen nuestras legisladoras y legisladores para hacer nuestra voz en el Congreso local es súper importante. La vida es un derecho y no un privilegio, y hoy estoy aquí en nombre de activate.org.mx, una plataforma de participación ciudadana 100% mexicana que ha unido a miles de personas en defensa de un derecho tan fundamental como es el derecho a la vida. En el Estado de México actualmente se está discutiendo esta iniciativa que busca despenalizar el aborto, y ante esta amenaza miles de ciudadanos
ya hemos alzado la voz a través de nuestra campaña publicada en Actívate, exigiendo a los diputados que respeten la vida y que trabajen en favor de las verdaderas necesidades de las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad. Por eso hacemos un llamado firme y decidido a los legisladores para que escuchen las millones de voces que estamos manifestando a través de nuestra plataforma y que hoy estamos aquí presentes en este conversatorio, que no ignoren el clamor de la sociedad civil que exige justicia para las mujeres y protección para los seres humanos en gestación. Y a nuestra sociedad civil les digo que no nos vamos a quedar callados, no guardaremos silencio ante esta cultura que busca descartar a los más inocentes, esta cultura de la muerte, que amenaza con normalizar la eliminación de los más vulnerables. Hoy, más que nunca, necesitamos que cada mexiquense se una a esta lucha. Firma la campaña Actívate, participa y haz que tu voz cuente. Les vamos a compartir un código QR, mi compañera y yo, de Actívate, y ahí van a poder firmar la campaña desde su celular, les toma menos de un minuto, y ayúdenos a darle la máxima difusión en redes sociales. Y por último, a nuestros, agradecer al Frente Nacional por la Familia y también a los diputados y diputadas que llevan una gran tarea. Recuérdenle también a los legisladores del oficialismo, de Morena y sus aliados, que el futuro de México, el futuro del Estado de México depende de las decisiones que hoy tomemos y que el Estado de México es pro vida.